Bien, continuamos con Juan Carlos de Fitia, instructor de Cabio. Y quiero pasar a otro tema em, que, que es sobre la Torá. Mucho en la Torá y en Talmud se habla sobre sacrificio, justamente. Em, entonces quiero preguntarte aquí, ¿qué significan esto? ¿Qué simbolizan? Bueno, tenemos que recordar que lo que está escrito en la Torá no necesariamente se refieren literalmente a lo que sucede. La Torá de por sí es una guía para transformar el deseo de recibir a otorgar. De hecho, la Torá es mucho más que un libro, es mucho más que un libro. Cuando tú te metes en la sabiduría de la Kabbalah, te das cuenta que la Torá es un sistema de luces que interactúan y te afectan y empiezan a cambiar la percepción de la realidad que tú tienes. Entonces es mucho más que un libro. Entonces, cuando en la Torá estamos hablando de sacrificar, en verdad están hablando de la transformación de ley. Y nos están diciendo cómo a través de eso nos vamos a acercar poco a poco al Creador. Este acto no se refiere a una acción física como tal, por más que nos estén diciendo, nos estén hablando de sacrificios dentro de un contexto que mi mente es capaz de interpretar. En verdad, lo que la Torá me está contando es cómo mi deseo de recibir lo puedo a través del sacrificio llevarlo a otorgamiento. Bien, entonces, ¿cómo podemos reconciliar las antiguas prácticas de sacrificio? Ya hablamos sobre la vida de los cabalistas, ¿no? Hablamos sobre esta de encerrarnos en una cueva. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas prácticas en una espiritualidad moderna, en un mundo moderno? Bueno, la vida nos ha llevado a través de ese hilo que describíamos ahora, a que incluso nosotros, estando en lugares muy distantes, podamos trabajar con amigos a través del internet. Y eso lo podemos hacer, pero sabiendo que el camino es interno, que los amigos son unas herramientas que me da la sabiduría de la Kabbalah, el método, para poder cambiar mi deseo. Yo no tengo que cambiar nada en los amigos. Los amigos están bien como están, y es solamente el marco que me permite hacer el cambio adentro. Entonces, en ese orden de ideas, el sacrificio que yo hago día a día, nadie lo va a saber. Así como yo no sé los sacrificios que están haciendo mis amigos. Mis amigos pueden estar haciendo unos sacrificios inmensos y yo solamente debo estar pendiente de que ellos puedan recibir lo que deben recibir, desde, desde las necesidades físicas hasta las necesidades espirituales, hasta animarlos para el camino, porque el camino no es sencillo, entonces hay que animarlos. Hey, sí, estás más cerca, mira cómo estábamos hace tiempo y mira dónde vamos ahora, vamos adelante. Entonces, elevar el estado de ánimo de los amigos también es una forma de otorgamiento. Y, y esos son los sacrificios que tenemos que hacer en la vida moderna. No, 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 no. Obvio, podemos hacer sacrificios externos, podemos hacer ayunos. Hay momentos donde algunas personas ayunan y bien, está bien, si tienen una intención correcta y todos lo hacemos al mismo tiempo, puede tener un efecto. Pero lo importante es entender que el sacrificio es cómo sacrifico ese deseo de recibir para transformarlo en un deseo de otorgar, con intención de otorgar. Bueno, pero también cuando uno empieza a estudiar espiritualidad, a veces también tiene como hacer eso, no ve algo maravilloso en esas prácticas que han hecho los grandes cabalistas o que justamente cuando hablamos de la historia de la cueva. Y de alguna manera siempre quiere uno también recrear eso también, como que siente que hay un placer en, bueno, yo también voy a encerrarme en una cueva con un libro y voy a hacer ayuno y ahora voy a alcanzar la espiritualidad porque si ellos lo hicieron, yo también lo voy a hacer. Entonces, bueno, también hay un punto ahí de cómo poco canalizar, por decirlo de alguna manera, ese deseo interno eh, en esta práctica moderna, ¿no? O sea, desde lo virtual. Por ahí a veces también hay una cuestión de que la virtualidad no parece tan espiritual. Como si vos me hablaras de espiritualidad, lo primero que pensaría es, bueno, irme solo a una montaña, y lo último que se me ocurriría como algo espiritual sería la tecnología, o algo vinculado a la tecnología. ¿Qué pensás de eso? Esa es la maravilla de la creación. Finalmente, todo el propósito de la creación es acercarnos y volver al Creador. Y obviamente hace mucho tiempo
Una buena forma era estar lejos de la comunidad y centrarme en mí mismo y con un grupito pequeño lograr, lograr este propósito. Pero el ego ha cambiado, todo ha cambiado, nos tenemos que adecuar porque pues, hoy en día no sería tan sencillo, de hecho se vería muy salido de lo normal que se hicieran este tipo de acciones. Pero como las acciones reales son internas, entonces tú empiezas a darte cuenta que hay un vacío que no puedes llenar con comida, no puedes llenar con dinero, no puedes llenar con poder, no puedes llenar con conocimiento. Ese vacío sigue ahí. Cuando tú empiezas a recorrer el camino de la Kabbalah, sientes que se llenó, sientes que se llenó. Tú no entiendes todavía por qué, pero sientes que se llenó. Algo pasó. Y eso te da la fuerza suficiente para empezar a hacer más esfuerzos, entender más qué es lo que hay que cambiar. Y en la medida en que tú vas viendo el cambio, vas sintiendo, vas percibiendo, pues te das cuenta, vas comprobando, ya la creencia se va convirtiendo en certeza y continúas. Y ese es todo el método hasta que llegas al grupo, hasta que aprendes a sentir los deseos de los amigos. Pero ese es todo un proceso, no después de la noche a la mañana lo que ya pasó. Es todo el proceso, pero siempre es detrás de esa sensación. Es una sensación muy cálida, muy hermosa, que te da mucha confianza y mucha certeza en que el creador es amor puro. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, muy amable Sebastián, por la invitación. Como siempre es un gusto poder estar compartiendo contigo en tu programa.